Ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra los presuntos responsables de los hechos que se le imputan. Recordemos que Lozoya llegó a México a mediados de julio tras aceptar su extradición a de España a cambio de colaborar con el gobierno mexicano en calidad de testigo protegido. ¿Qué dijo el exdirector de Pemex? Nada que no se haya publicado antes en distintos medios. Veamos en contexto. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, según informó la Fiscalía General de la República. Lozoya es señalado de haber recibido 100 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht, que según su denuncia fueron usados en la campaña que llevó a Peña Nieto a la presidencia. Lozoya apuntó que Peña y Videgaray le ordenaron entregar ese dinero a varios asesores electorales. Según la denuncia, Lozoya recibió otros 120 millones de pesos para comprar los votos necesarios para conseguir la aprobación de las reformas estructurales en 2013 y 2014. Respecto a Etileno 21, considerada la mayor petroquímica de América Latina, Lozoya dijo que para su puesta en marcha hubo una serie de beneficios para la empresa Braskem, subsidiaria de Odebrecht, que se asoció con la mexicana IDESA. Investigaciones periodísticas han señalado que Felipe Calderón, primero como secretario de Energía y luego como presidente de México, fue responsable del contrato con Etileno 21, que inició operaciones en 2016 para que Pemex les surtiera etano a un precio mucho menor al real. Para respaldar su denuncia, Lozoya presentó recibos y un video que aún debe analizar pericialmente la FGR. Lozoya fue extraditado de España el pasado 17 de julio. Es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por la presunta compra irregular de la planta agronitrogenados y negociaciones ilícitas que habría hecho con Odebrecht. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Eder? Un gusto saludarte, buenas noches. Bienvenida. También está una amiga de este programa, Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Querida, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Eder. Buenas noches a todas y todos, con mucho gusto de nuevo. Por primera vez nos acompaña el maestro Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hugo, buenas noches, qué gusto. Hola, muy buenas noches, un abrazo a todos y todas. Y como cada lunes y miércoles, nuestro querido Alfredo Lecona, activista y analista. Bienvenido, Leco, ¿cómo estás? Muy bien, querido Eder, buenas noches a todas y todos. Como vieron, ya empiezan a darse las declaraciones y las denuncias concretas. En algún momento los abogados de el imputado habían dicho que saldrían, que si él caía no iba a caer solo. Y en varias ocasiones se dieron las sugerencias de que los altos mandos de la presidencia son los responsables reales de las operaciones de Odebrecht y de todas las que tuvo que ejecutar Emilio Lozoya. ¿Cómo ves, Alfredo? Tú que has hablado mucho y has analizado mucho y le has dado seguimiento a este tema, ¿cómo ves las denuncias? Pues, a ver, creo que ahorita que mencionabas la estrategia que tenían los antiguos abogados de Lozoya, desde que ha sido detenido, ellos realmente se dedicaron a amenazar al presidente Peña Nieto y a toda la administración, ex-administración peñanietista, diciéndoles que todos los caminos llevaban a ellos. Y creo que eso es lo que tenemos por cierto. Todos los caminos, todo lo que está saliendo, tienen una conexión en la elección de 2012. Hasta el momento, lo que Lozoya puede aportar y los casos que puedan girar en torno a Emilio Lozoya tienen por lo menos, hoy por hoy, tres vertientes. Uno es el caso Odebrecht, donde va a conectar la conexión con los sobornos en la campaña de 2012, que es el tema que le volvió a dar relevancia a lo que estaba sucediendo desde ayer, la compra de agronitrogenados, de esta planta que se compró a un ridículo sobreprecio, y los sobornos para la reforma energética. Pero algo está pasando que desde luego el modelo de comunicación de la Fiscalía ha dejado como muchas cosas abiertas y sujetas a la interpretación. Hoy lo decía, creo que con una claridad prístina, Alejandro Jiménez, un abogado que entiende muy bien del sistema de justicia penal, decía que las fiscalías en general, las fiscalías del mundo tienen tres capas. La cúspide, donde se encuentra el fiscal y su equipo, el fiscal general, en este caso Gertz Manero y su equipo, la base operativa, que son los agentes del Ministerio Público que litigan los casos en tribunales, y el equipo instrumental táctico, que son los investigadores y analistas de la propia fiscalía. Y de ahí es que existen dos modelos de comunicación de casos, dependiendo de la fuente que da la cara a la opinión pública.
Uno es desde la base operativa, que sería, yo digo, el óptimo, donde se privilegia la claridad sobre la estrategia, tiempos y posibles escenarios. Lo estamos viendo en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, donde se le ha cedido el protagonismo y la vocalía al fiscal especializado, pero tenemos este otro modelo que se construye de comunicación de la Fiscalía desde la cúspide, donde cabe, pues, desde luego, el cálculo político y donde el fiscal general hiperconcentra la información. Creo que lo que claramente ha hecho la Fiscalía General de la República es optar por ese modelo, lo que ha dado... como dice Alejandro Jiménez, pues cabida a especulación y vacíos de información. Por eso es que hoy y desde ayer se ha manejado esta situación de que varios de los delitos prescribieron, sobre todo los delitos electorales, lo que corresponde a 2012. Incluso fuentes de la propia Fiscalía General de la República han dicho en algún medio de comunicación esta tarde que ya no se podrá perseguir por los sobornos relativos a la campaña de Enrique Peña Nieto de 2012, entonces quedan abiertas las otras posibilidades. Claro. Y a la vez dice el fiscal, hoy en un seminario en el Colegio de México, que no ha prescrito ninguno de los delitos que ellos están tratando de imputar. En fin, son varias cosas que sí tendrían que irse ordenando y que tener una comunicación más fluida para evitar los malentendidos y para que suceda lo que dijimos la semana antepasada cuando debatíamos sobre la primera audiencia de Emilio Lozoya, que es que tendríamos que entrar en un proceso de pedagogía, el país, de cómo es que se dieron estos pactos de impunidad y estas redes criminales que tienen que desintegrarse, desde luego llegando y tocando hasta lo más alto, que es el presidente de la República. Si Enrique Peña Nieto no es llevado a juicio, todo lo que estamos viendo, pues creo que va a confirmar lo que muchos creen que es el manejo faccioso, político, electoral del caso Lozoya y del caso Odebrecht y de todo lo que va alrededor de ellos. Hugo, ¿tú qué opinas? Se está desvelando la trama, pero ¿qué implicaciones puede tener esta denuncia de hechos? Mira, lo importante del caso de Lozoya es que es perfecto para ilustrar y dar cuenta de qué manera se daban, y de hecho por eso es importante que se discuta públicamente y expresarlo de manera comunicativa, los cambios estructurales en el llamado régimen de la transición y las relaciones entre los diferentes sectores sociales de la clase política. Lo que estamos viendo es, y creo que lo decía muy bien el historiador Ariel Rodríguez Curi, cómo la corrupción es una cuestión de economía política. Es decir, no se puede entender ninguna de las relaciones que se daban en el antiguo régimen sin el tema de la corrupción. Estamos hablando de relaciones entre empresas internacionales y nacionales con los sectores del gobierno, tanto federal como la parte de los gobiernos estatales, como las cámaras de representantes, etc. Estábamos hablando de una república simulada, en realidad. Mucho pacto por México, mucha cuestión de gobernanza, pero la ley que imperaba era la de que el que no tranza no avanza. Entonces, la implicación fundamental que tiene esto es que realmente haya un combate a la corrupción y realmente consolidar un régimen democrático en donde la corrupción no sea la forma de hacer política, sino una anomalía. Y en ese sentido estoy de acuerdo con la idea de la pedagogía como país, de desterrar por completo el tema de la corrupción. Yo creo que esa es de las implicaciones principales y también creo que por eso se tiene que llegar hasta lo más alto. Tiene que caer quien tiene que caer para demostrar, uno, que en efecto es una cuestión que va para erradicar el tema de la corrupción y dos, que no necesariamente estamos cayendo en una cuestión que yo creo que no es el caso de un uso faccioso de las instituciones, que insisto, eso era más bien una de las características del viejo régimen, ¿no? Entonces yo creo que esas son las implicaciones principales, el entender que la corrupción no era una anomalía, sino era una parte fundamental para hacer política y que en realidad no vivíamos en una democracia como la que nos han querido dar cuenta durante muchísimos años. Claro. Lisa, ¿tú crees que el que se haya dicho en reiteradas ocasiones de la complicidad o más bien la participación directa de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray modifique en algo la denuncia de hechos que hoy presenta Lozoya? Pues mira, yo no sé si modifique algo, pero definitivamente modifica la conversación política. ¿Qué es lo que es una declaración de hechos en términos del derecho penal? Pues es básicamente justo listar una serie de sucesos y circunstancias ante la autoridad penal para que ésta compruebe si efectivamente sucedieron, si las pruebas que se presentan son válidas y si esos hechos justamente son constitutivos de delitos
y de qué delitos justamente se acredita la presencia, digamos, ¿no? Ese trabajo es muy importante y por eso importa realmente tanto, como decía Lecona, saber quién es el vocero, sobre todo qué tipo de información se está compartiendo desde la Fiscalía y si los delitos de los que estamos hablando tienen prescripción o no tienen prescripción, porque lo que va a pasar es que pues por el tipo de delitos que se acrediten es que Lozoya terminaría o no en la cárcel o podría activar su famoso beneficio del criterio de oportunidad, ¿no? Que en tanto que denuncies un pez más gordo o un delito más grande o una estructura de delitos más grandes, puedes tener el beneficio de alguna pena reducida o de alguna medida alternativa. Entonces, primer punto es justamente poder poner en perspectiva que el trabajo de la Fiscalía no es menor, porque no es como que el relato de hechos que hace Lozoya sea efectivamente una confesión que pueda ser utilizada como prueba irrefutable de la existencia de los delitos, sino que más bien a partir de esos hechos es que la Fiscalía deberá, con los peritajes, reconstruir y acreditar la comisión del delito. Ahora, lo que sí ha sido bien interesante es ver cuál ha sido la reacción de los involucrados. Por una parte, ya lo decías tú, mi querido Eder, esto llega incluso a la administración anterior, a la de Peña Nieto, y embarra por ahí al expresidente Felipe Calderón con el tema también de ahí de una empresa. Sí. Y Calderón sí salió a los medios de comunicación, lo discutíamos el lunes, para decir que si la justicia lo iba a requerir, él estaba en su domicilio y disponible en la Ciudad de México y que no tenía básicamente nada que temer. Lo decía en referencia a las declaraciones del famoso narcoestado, pero digamos que hay una presencia pública y constante del expresidente Calderón en lo que tiene que ver con las potenciales implicaciones de su gobierno en comisión de delitos. Y por el otro lado está Enrique Peña Nieto, que no se aparece, vamos, ni por error, no emiten un solo sonido los exmiembros de su gabinete y que sin embargo hay ahí varias cosas que han estado sucediendo con algunas figuras del priismo, que lo relataba Loret de Mola en su columna de hoy del Universal, donde decía, pues misteriosamente en los últimos días hemos visto el fallecimiento de dos personajes clave de los operadores del peñanietismo, uno en el Estado de México, otro en otro estado de la República, donde pues lo que se presta también es a la interpretación de qué está pasando con los posibles testigos o las posibles partes que puedan ser llamadas a testificar en este juicio público que veremos si se comprueba realmente la participación del expresidente y su gabinete en este u otros delitos. Claro. Frida, un punto. Pues creo que en este tema particularmente estamos en un momento inédito en la democracia mexicana e inclusive en el aparato de justicia mexicano. Creo que ha causado mucho escándalo y mucho revuelo. Nunca antes se había tenido un fraude electoral de esta magnitud. Y le llamo porque recordemos hechos. Lozoya está acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obras en Algo, Tamaulipas, de lo cual él dijo que fue dinero a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces en realidad estamos hablando solamente de corrupción, lo que estamos hablando. Frida, se escucha muy bien entrecortada tu audio. Casi no te estamos escuchando. Hugo, tú, este planteamiento que haces de la pedagogía política, ¿crees que tiene que ir acompañado de un proceso de estricta justicia? Porque de repente cuando el presidente López Obrador habla de que se tiene que aprender de estos procesos para que nunca más se vuelvan a permitir actos de corrupción como la cotidianidad del quehacer político, hay quienes los interpretan como un mensaje de impunidad. ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, yo creo que es muy necesario que se marque un antes y un después en torno a lo que era la forma de hacer política basada en el tema de la corrupción. Yo por esto decía que sí es indispensable que se llegue hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque si no se llega hasta lo más alto, difícilmente se va a poder establecer como un precedente de algo a lo que ya no se quiere volver. En este sentido, yo creo que sí es indispensable que se haga un seguimiento puntual y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Dice el presidente también que ya si fuera en el caso de los expresidentes, se debería llegar o se debería mandar quizás a una consulta si se les quiere que se les juzgue o no. Yo, si bien estoy a favor del tema de las consultas y demás, creo que en este caso se tiene que actuar con todo el peso de la ley. Sobre todo porque ¿qué es lo que estamos descubriendo? Lo que estamos descubriendo es que es una forma de hacer política que se basaba, por un lado, en transferir dinero para las campañas electorales a cambio de contratos favorables para ciertas empresas, y también que se transfería esas sumas de dinero para garantizar que se aprobaran las reformas estructurales que a su vez iban a favorecer también a otras empresas. Y esto involucra a 2 expresidentes, a también secretarios de Estado, a líderes de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de toda la clase política. Y en ese sentido yo creo que por lo mismo es indispensable poder de una vez por todas demostrar que esa forma de hacer política se terminó por completo y que debemos transitar realmente a una democracia en donde sea la voluntad del pueblo y sea la política entendida de manera diferente la que haga la diferencia. Claro. Pero un poco yo quisiera saltar sobre eso porque la voluntad del pueblo, de acuerdo, solo que en temas de justicia el juicio mediático y el linchamiento mediático no puede sustituir la correcta actuación de la fiscalía y la sanción llegada por los medios legales y adecuados para sancionar el delito que se haya configurado y que se haya comprobado. Un poco justo la preocupación de los que decimos que esto no se puede quedar únicamente en la lección política y el desprecio colectivo hacia el PRI, el PRIAN, la oposición o la corrupción endémica de la clase política. Tiene que ver con que también tenemos la responsabilidad de devolverle al ciudadano la confianza en sus instituciones de justicia. Exacto. Y poder decir que esas instituciones son capaces de regular la política para que no sea justamente un juego de beneficios personales o de apropiación de parcelarios privados que hacen de la política un medio de vida. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a recuperar este tema como hoy varios medios han recuperado. Da mucho de qué hablar. Regresamos, vamos a una pausa. Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden. La senadora demócrata es conocida por su trabajo en defensa de los derechos de las minorías y según Biden es una excelente funcionaria. Fue una elección segura. Dicen, como dicen sus críticos, regresamos a Punto y Contrapunto.